Proverbios capítulo 29, versículo 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Puede sentarse, pero no acostarse. Vamos a estar hablando acerca del ministerio profético. Hablar del ministerio profético es algo que hoy en día, hermano, todo el mundo quiere adjudicarse, el ministerio profético. Pero hoy vamos a estar hablando, basando esto, hermano, en la vida de un hombre llamado Juan el Bautista. Vamos a ver algunos aspectos, mi amado hermano, acerca de lo que se necesita para poder decir que tenemos un ministerio profético. ¿Cuáles son las evidencias para poder decir que realmente tenemos un ministerio profético? El ministerio profético, hermano, es para gente llamado a la soledad. Los hombres de Dios siempre estaban en la soledad, en la intimidad con Dios. Todo aquel que era llamado al ministerio profético siempre estaba a solas con Dios. Una persona apartada, una persona retirada, muy poca vida social, muy poca vida común, porque era llamado a una vida totalmente consagrada a Dios. Y los profetas es una raza extraña de hombres, porque muy rara vez los ibas a ver entre el pueblo socializando. Siempre estaban buscando el rostro de Dios, ya sea en una montaña, ya sea, hermano, en una cueva, ya sea en los desiertos, pero ellos estaban buscando la presencia de Dios. En cualquier momento que Dios los llamara, ellos estaban diciendo, heme aquí, Señor. Es un ministerio solitario, mi amado hermano. Los profetas no caminaban con todo el mundo. Por eso todo el mundo quería caminar con los profetas. El hombre que es ungido, la gente lo buscará a él, no él buscará a la gente. El que ha sido ungido con poder y con la unción del Espíritu Santo no busca promoción ni alabanza de la gente. Lo que hace es simplemente callar, dar la palabra e irse. Ese era el ministerio de los profetas. El mensaje principal de los profetas en todo el Antiguo Testamento era llamar al arrepentimiento. Para eso venía la profecía. En la boca de los profetas estaba la reprensión. Cuando Dios estaba descontento, enviaba a sus profetas. Cuando Dios estaba, hermano, intranquilo, airado, enviaba a sus profetas. Si iba a venir juicio, enviaba a sus profetas. El mensaje que más predominaba es llamar al arrepentimiento. No era otro mensaje, era llamar al arrepentimiento. ¿Cuál es la profecía más favorita de todos los profetas de este tiempo, hermano mío? Profetizar prosperidad. Profetizar cielos abiertos. Terminando el año 2024, entrando al año 2025, ya profetizando años de cielos abiertos. Juan, cuando apareció, su mensaje principal era arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pedro era un apóstol, no era un profeta, pero por lo general los apóstoles tenían cierta autoridad para profetizar. Cuando los judíos, hermanos, escucharon el mensaje de Pedro, ¿qué fue lo primero que Pedro le mandó a hacer? Arrepentidos y convertidos. Jeremías siempre estaba constantemente llamando al arrepentimiento al pueblo, porque ese debe ser realmente el mensaje de la iglesia al día de hoy, porque ciertamente no todos somos profetas, pero tenemos la palabra profética más segura. Hay que llamar al arrepentimiento. Hay que decirle a la gente, arrepentido porque el fin se acerca. Arrepentido porque viene el juicio. Arrepentido porque pronto aparece el Rey de Gloria. Arrepentido porque vienen tiempos difíciles. Pero Dios tiene tiempo de refrigerio para aquellos que buscan su presencia. El verdadero mensaje es el llamado al arrepentimiento. Dice el versículo 30 del capítulo 17 de Hechos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mensaje. Dios manda que todos nos arrepintamos. No es el pastor, no es el evangelista, no es el profeta, es Dios hablando a los hombres. Por eso es que, hermano mío, como muchos profetas han callado, entonces Dios tiene que usar de las señales en los cielos y de las señales en la tierra. Que ahora los profetas no quieren profetizar de los juicios venideros. Están callando. Y la Biblia, hermano, en el Antiguo Testamento, Jehová les llamó como perros mudos. ¿Y sabe por qué los compara como a perros mudos? Porque el quien tiene un perro en su casa y un extraño se mete a su casa, ¿qué empieza a hacer el perro? A ladrar, hermano. Pues Dios está diciendo, Panamá, el perrito avisa cuando ve venir alguien, cuando ve peligro. Pero ustedes ven el peligro y ustedes no hablan. Es triste, hermano, ver la situación, ver los tiempos que estamos viviendo y no hay hombre de Dios que se levante para decir, hay que arrepentirse, hay que volverse a Dios. El pueblo de Dios tiene que volverse nuevamente a su primer amor. Es necesario la palabra de arrepentimiento.
Hay que ser lleno del Espíritu Santo. No se puede hablar una palabra que cause arrepentimiento si no se está lleno del Espíritu Santo. Por eso los hombres de Dios siempre estaban metidos buscando la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no podemos hacer nada. Moisés, que era un gran profeta, le habló y le dijo: ve y dile a mi pueblo que marche, pero mi presencia no irá contigo. Yo enviaré un ángel. Y Moisés sabía que caminar sin Dios es lo más triste del mundo. No le vas a hallar sentido a nada, ni a lo que come, ni donde duerme, ni donde vive, ni lo que tiene. Pero el que tiene a Cristo le haya sentido a todo, porque su deleite está en Él. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Si tu presencia no va con nosotros, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Pero hay gente que le gusta caminar, hermano, 365 días del año sin Cristo. Hay gente que todavía no ha buscado el arrepentimiento, el volverse a Dios, todavía no ha confesado sus pecados, todavía no ha convertido su corazón al Señor. Pues para eso necesitamos profetas, verdaderos profetas. Todo aquel que quiera ser profeta y que quiera hablar y ser la voz de Dios, el instrumento de Dios, sepa que primero tiene que dedicar su cabeza al cielo. Todo el mundo va a querer tu cabeza. La vida del profeta no es fácil. La vida del profeta es una vida muy criticada, porque el profeta no anda congraciándose con nadie. Los profetas en el Antiguo Testamento estaban para amonestar al pueblo. Los profetas en el Antiguo Testamento estaban para amonestar a los príncipes. Y los profetas en el Antiguo Testamento estaban para amonestar a los reyes. Hoy es todo lo contrario. Hoy, hermano, en vez de los reyes buscar a los profetas para la orientación de Dios, ahora los profetas buscan el agrado de los reyes. Pero este es el tiempo que la iglesia debe entender su propósito, por el cual Jesús dijo que somos luz en esta tierra. Porque nosotros necesitamos que la gente se guíe por el consejo de la palabra y no por el consejo de su espíritu obstinado. Mira a Samuel amonestando a Saúl, diciéndole: mira, Saúl, ¿hiciste lo que Jehová te mandó? Sí. ¿Mataste al rey Agag, el rey de Amalek? No, es que lo dejé vivo. Lo dejé ahí como para que más adelante, que sabemos si a lo mejor se vuelve de nosotros. Samuel tuvo que pedir una espada y él matar al rey. Si tú no estabas dispuesto a terminar con el pecado, el profeta te enseñaba cómo hacerlo. Esa era la vida del profeta. Aún Elías amonestando a Acab. Cuando Acab le dice: ¿eres tú el que alborotas al pueblo? Elías diciéndole: soy yo. ¿No es tu mujer? ¿No eres tú? ¿Ya han edificado altares a Baal, a Acera? Un profeta llamado Natán, presentándose delante de David sin ningún temor, sin ningún espíritu de cobardía, le dice al rey David: tú eres un adúltero y te has comido la oveja ajena, así que tú mereces la condena que tú mismo has dicho. Mira a los profetas de Dios. Mira, hermano, a Micaías enfrentándose a Acab. Míralo a Micaías diciendo: lo que Jehová ponga en mis labios, eso es lo que yo voy a decir. Eso es un profeta. ¿Dónde están los profetas ahora? ¿Dónde están los hombres de Dios ahora? Los ojos de Jehová están atalayando toda la tierra, esperando que alguien diga: yo quiero ser tu voz. Es fácil predicar de la fe, es fácil predicar del amor, es fácil predicar, hermanos, de los dones del Espíritu Santo, pero de ahí predica arrepentimiento. Prepárate la cabeza. Pablo, aleluya, aunque perdió la cabeza, nunca perdió la fe, nunca perdió la batalla. Es un hombre que se mantuvo firme y fiel hasta el fin. Juan no retrocedió. Mira Juan el Bautista amonestando a Herodes diciéndole: ¿por qué estás viviendo con la mujer de tu hermano? ¿Por qué vives con la mujer de tu hermano? Y eso le costó la cabeza. Los profetas de Dios no andaban jugando al ministerio. Los profetas de Dios no andaban jugando con Jehová dice. Los profetas de Dios no profetizaban lo que se le venía a la cabeza o las locuras de su carne. Sentían lo que Dios sentía. Miraban como Dios miraba. Ellos podían percibir el carácter de Dios en toda su esencia, porque el Espíritu de Jehová estaba en ellos. ¿Y qué somos ahora nosotros? ¿Somos menores que ellos? No. Dice la palabra, mi amado hermano, que Jesús habló a sus discípulos y les dijo: las obras que yo hago, vosotros las haréis mayores. ¿Y qué tenemos ahora en la iglesia? Gente durmiendo. ¿Qué tenemos ahora en la iglesia? Gente, hermano, insensible a la palabra. ¿Qué tenemos ahora en la iglesia? Indiferencia. ¿Qué tenemos ahora en la iglesia? Todo menos consagración. Pero hoy vengo con voz profética a decirte, pueblo de Dios, hay que volverse a Él, hay que volverse a Él, hay que volverse a Él con todo nuestro corazón. Perdamos todo, menos la comunión con Dios. No caminemos sin Él. Los profetas de Dios eran los hombres de
de emergencia de Dios. Eran los hombres de emergencia de Dios. Eran los que Dios llamaba en los tiempos de crisis, cuando había crisis espiritual en el pueblo. Mira el profeta Habacuc levantando sus manos, orando y llorando a grito diciendo: aviva tu obra en medio de los tiempos. Mira ese Daniel en capítulo 9, el profeta Daniel orando por la crisis en su pueblo, exiliado en tierra de Babilonia, siendo esclavo por 70 años. Mira Daniel gimiendo ante su Dios, diciendo: tuya es la gracia, la misericordia y la verdad, nuestra es la confusión de rostro. Mira Daniel orando y gimiendo por su pueblo. Dios tenía que llamar a los hombres como estos que estamos mencionando ahora. ¿Para qué? Para poder establecer nuevamente el reino de Dios en el corazón de los hombres. Eran los hombres de emergencia cuando había crisis moral en el pueblo, cuando había mucho desenfreno, mucho adulterio, mucha fornicación. En el capítulo 23, libro de Jeremías, encontramos un reclamo de Dios contra el pueblo, porque el pueblo se había vuelto idólatra. El pueblo se había vuelto obstinado, térrico. El pueblo se había vuelto vicioso. El pueblo se había vuelto inmoral. Y ahí estaba Jeremías predicando la palabra de Dios. ¿Dónde están los profetas de Dios ahora? ¿Dónde están los hombres de Dios ahora? Proverbio 29:18. Sin profecía, el pueblo desenfrena. Cuando yo fui a sacar la licencia, tuve que pasar por un seminario. Y en el seminario nos enseñaron señales verticales, señales horizontales. Nos enseñaron señalización, velocidad máxima, alto, señales informativas, señales preventivas. Y hay muchas señales que uno tiene que aprenderse. ¿Para qué son las señales? Para que podamos ser excelentes conductores. La profecía es igual. La profecía nos da señales. ¿Para qué? Para que sepamos cuándo detenernos, para que sepamos cuándo caminar, para que sepamos cuándo hablar, para que sepamos cuándo callar, para que sepamos con qué hacerle frente a las situaciones de la vida. La profecía es para eso, para encaminarnos. Pero quien no recibe la palabra profética desenfrena, no tiene temor. Encontramos gente que no quiere vivir bajo las leyes de esta palabra profética. ¿Cuánto pueblo está desenfrenado ahora? Que han pervertido el evangelio. Ahora, cuando Dios llamaba a un profeta y ponía sus palabras, las palabras de él en su boca, y lo enviaba al pueblo, quien no lo escuchara, entonces Dios decía: ay de aquel que no oiga al hombre que yo enviaré. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 al versículo 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Cuál es la característica principal del profeta de Dios? Habla lo que Dios le manda, no lo que su carne le dice. Jeremías 23, verso 9. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio, como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. No sé ni cómo sentirme, decía Jeremías, ante los profetas de hoy, porque la tierra está llena de adulterios. A causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. ¿Qué está diciendo? Los profetas están haciendo una pésima profesión. La carrera de ellos fue mala. Cada ministerio es una profesión. Cada ministerio es un llamado. No podemos hacer una mala práctica del llamado que nosotros hemos recibido. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: haz buena profesión delante de los hombres. Hemos sido llamados a una profesión. ¿Cuál es esta profesión? De graduarnos a la estatura del varón perfecto. Y no debemos de desistir hasta que nuestra carrera sea buena, excelente, que te gradúes con honores. Es necesario que pasemos de lo mediocre a lo excelente, de ser personas que crezcamos. Y quien lo crea lo va a poner en su corazón y va a caminar en ello. Y quien sienta que ya es suficiente con lo que hizo, se quedará sentado y no hará nada. Y no podemos ser iguales o indiferentes, o seguir pensando: hermano mío, con lo que yo ya sé me basta y me sobra para llegar al cielo. Y dice la palabra que su valentía no fue recta. ¿Por qué? Porque se doblaban con el sistema, se dejaban llevar con el mundo, con la mayoría. Verso 11. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados, caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová.
en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. En los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Cualquier parecido con lo actual es mera coincidencia, porque esto es lo que vemos ahora: desatinos y torpezas en la profecía, desatinos y torpezas en los profetas. Alguien me dice, yo soy profeta. Pues yo, hermano, lo pongo en la balanza. Llamarse profeta en este tiempo es como ser muy ligero de la boca, o como alguien que diga yo soy apóstol, es muy ligero de la boca. Pedro y Juan eran apóstoles y hacían muchas señales y maravillas. ¿Dónde están las maravillas ahora? Apóstoles por todos lados. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, tras su terquedad y su sabia opinión humana, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Y dice en el verso 18, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? Para empezar, dice Jeremías, no han estado en el secreto con Dios, no saben meterse con Dios. ¿Quieres oír palabra de Dios? ¿Quiere oír su voz? Métase en el secreto con Dios. Vaya y métase en el secreto con Dios. No ande buscando a la profetisa, no ande buscando al profeta, al fulano de tal. Vaya y busque la presencia de Dios. Hay gente que anda corriendo, ¿quién le ponga la mano? Póngame la mano a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Eso, a mí, póngame la mano. Busque a Dios. Ciertamente no está lejos de nosotros. El que me pide, yo le doy. El que me busca, me halla. Y el que me toca, yo le abro. Dios puede usar a cualquiera. Dije a cualquiera. Es para quitarle las excusas a cualquiera. Dios puede usar a todos. Dios le puede hablar a todos. Cuando Abraham fue a Egipto, Dios le habló al faraón en sueño. Y cuando fue, hermano, a la tierra de Gerar, Dios le habló a Abimelech. Abraham, que temió por su vida porque era tierra donde no había temor de Dios. Y sin embargo, aún no teniendo temor de Dios, Abimelech, Dios le habló a Abimelech. Si Dios le habla a los impíos, ¿cuánto más a sus hijos? Si Dios le habla a los impíos, ¿cuánto más a sus hijos? ¿Cuánto más a quienes le buscan? ¿Cuánto más a quienes se humillan en la presencia de Él? Y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Yo le pediré cuenta. Él va a pedir cuentas. Cuando la palabra fue verdad y pusiste atención, entonces Dios te dirá, ¿por qué no pusiste por obra mis mandamientos? Santiago capítulo 1 verso 22 dice, no seáis oidores solamente, sino también hacedores. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ahora que hemos escuchado, ¿qué haremos con eso? Porque no son los que nacen por la descendencia de Abraham y que tienen la ley por herencia los verdaderos judíos. Son los que cumplen con la ley aún no siéndolo. Porque no son justificados los que se saben la ley, ni los mandamientos, ni la Biblia de pasta a pasta. Los que ponen por obra cada versículo escrito en esta palabra bendita y profética. ¿Sabes que es muy difícil decir yo he cumplido con toda la ley? ¿Sabes que es muy difícil decir yo he cumplido con toda la palabra? Porque hay palabras que mejor las dejamos ahí. No me conviene, esto no me conviene. Esto sí me gusta, esto sí me encanta. Y hay mandamientos a los que les vamos a poner excusa. Primero que Dios me dé revelación. Y ya no es suficiente la revelación que tú tienes aquí. 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. No es suficiente la revelación que tenemos aquí como para pedir más. Si todo lo que se nos mandó a hacer aquí está escrito, entonces ¿a qué le vamos a poner excusa? Realmente, vosotros me amáis, guardad mis mandamientos y los pongan por obra. Para esto hemos sido llamados, para hacer morir lo terrenal en nosotros y hacer vivir lo espiritual, para que la gente vea la imagen de Dios y de su Hijo en nosotros. Yo le pediré cuenta a quien oiga la verdad y no la obedezca.